¿Qué aconteció? La respuesta de los abogados a la satisfacción de Salcedo, por un lado, de alguna manera, y la respuesta del juez. Cuando ustedes vieron el golpe de Mayeta, del magistrado Ortega Polanco, ¿qué le pareció? Fue un golpe al mismo tiempo en que se paraba, ¿no? Se erguía de su silla augusta para retirarse. Eso se llama un golpe seco, compañero. Un golpe seco. Sí, eso fue una reacción porque dijimos hace un rato que ese abogado eligió la confrontación e introdujo elementos ahí al debate que aparentemente incomodaron al juez o no fueron expresiones que él la vio del todo aceptable, y él muy bien podía inclusive rechazar ese recurso de oposición, pero optó por ser un juez prudente, un juez mesurado, y enviar el incidente al Pleno para que decidiera. Bueno, pero aquí más que valoraciones personales, lo que más importa es el seguimiento procesal. Y en ese sentido me llama la atención un aspecto. Independientemente de que ya los implicados en el caso de Brecht milagrosamente se van reduciendo, queda uno de los más recientes implicados añadidos a esta lista de ahora 7, que es Jesús Chu Vázquez. A diferencia de los otros 6, no se le ha sido conocida medida de coerción. Y me llama la atención porque se conocen medidas de coerción en el caso de que lo amerite para que no se sustraiga del proceso en cuestión, pero no ha sido así en su caso. Procesalmente hablando, ¿de qué se trata? Fíjate, la medida de coerción en este proceso ya no tendría un sentido lógico, porque a todos los que están encartados en el proceso le fue impuesta medida de coerción de prisión preventiva, y la segunda sala pues le varió esa medida de coerción a todos. Algunos inclusive se la cambiaron o se la modificaron por una prisión domiciliaria, y también eso ha sido resuelto. Ahora en este momento solicitarle una medida de coerción de prisión preventiva a Chu Vázquez no tendría un soporte, un elemento de razonabilidad que un juez pueda acogérselo, porque los otros están en estado de libertad. No, pero esa es la séptima de las medidas de coerción. Yo me refiero a que procesalmente hablando se supone yo quería ilustrar un poco con relación a esto. Lo primero es que nosotros tenemos que hacer conciencia en el imaginario cultural a todas las personas que lo que en derecho, lo que la Constitución ordena y dispone, es que la libertad sea la regla, que las medidas de coerción son la excepción, que existe, y lo voy a tratar de graficar así, el derecho constitucional de esperar el juicio en la mecedora de su casa, en la galería o en la enramada en el patio. Ese es el principio. La excepción a ese principio es cuando existe peligro concreto de fuga, el que se adopten medidas de coerción, como aquí se vive abusando a diario de ellas. Aquí no hemos modificado culturalmente la idea de que el Estado puede tener otros mecanismos diferentes a la prisión preventiva y medidas de coerción gravosas para llevar a una gente a juicio. Entonces, ese es el planteamiento. No fueron, es más, se ha evidenciado que aquellas medidas de coerción formaron parte de un espectáculo, de una teatralización para que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, creyésemos que se estaba haciendo algo. Sí, algo como pan y circo, pero lo que quiero es abundar sobre el tema de fondo en este aspecto, porque dentro de las medidas de coerción, evidentemente que la prisión preventiva es la última en la lista, porque se presume la libertad como el principio ante todo. Por eso es que quiero establecer la claridad en este aspecto. A los otros imputados, independientemente de que estén en libertad, pero se le conocieron medidas de coerción, aunque se le variaran posteriormente. Pero ¿por qué hay uno de los implicados al cual no se le ha conocido ningún tipo de medida de coerción, aunque luego se entienda que no procede, pero no se ha conocido? ¿Se debe a algo en particular procesal? Es que no hay necesidad, es que la solicitud de medida de coerción no es imperativa. No. Usted puede comparecer libre al juicio, subir las escalinatas del Palacio de Justicia o del Salón de Audiencia en plena libertad, como lo vemos en las películas.
Pero ¿por qué uno sí y otro no? Y si Esa usted es condenado, entonces usted es arrestado. Lo que pasa es que en este caso también es que durante la fase de instrucción preparatoria, esa fase inicial del proceso, él no había sido incluido, y al incluirlo supuestamente en posteriores investigaciones, como señala el profesor, una medida de coerción es una medida cautelar, no es imperativa ni obligatoria. Solo se toma en cuenta... Y perdió el sentido de razonabilidad, claro, porque si entonces, ya a los otros se le ha variado... Ya no tendría razón. A él lo montaron en el tren cuando ya el tren había arrancado en la estación. Esa es la explicación más entendible. Le decía, ustedes decían así, rememorando un poco la manera casi peliculesca en que buscaron a los imputados, donde nadie salió desaliñado, despeinado o estrujado, todos salieron bien peinaditos y bien arregladitos, lo que significa que aquella vez había conocimiento de que se iban a buscar. Y eso formó parte de una teatralidad que le quitó mucho brillo en lugar de darle prestigio a esa parte del proceso. Pero ya, con esta decisión de excluir a 8 personas, que es lo que mucha gente no entiende, ¿cómo es posible que se hayan conocido medidas, solicitado medidas, se hayan impuesto medidas de coerción y al final dice en unos meses no? No, y sobre todo que se haya dicho que eran esos. Sí, que eran esos. De una manera muy enfática. Y entonces, después de esa afirmación tan contundente, usted dice, no, pero no, este no va, este no va, este no va. ¿Qué lectura le da el pueblo llano a esta experiencia? Me he expresado en otros momentos sobre esto cuando se impuso la medida de coerción, inclusive en este mismo medio. Nosotros evaluamos los elementos vinculantes que había en relación a los imputados, y en el elemento que más énfasis hacía el Ministerio Público era en la delación premiada. Nosotros, cuando advertimos eso, dijimos que eso era un proceso que estaba compelido al fracaso, y no dejamos de tener la razón, porque al final resultaron excluidos más del 50% de los encartados. Siendo así las cosas, el elemento fundamental que subsiste en el tema de la imputación y de los elementos que desarrolla el Ministerio Público dentro del fáctico, el elemento más relevante es el de enriquecimiento patrimonial. Y en ese elemento encajan un gran número de funcionarios públicos. Es decir, si ese es el elemento fundamental de la acusación, nosotros entendemos que ahí debieron estar más de 50 encartados en ese proceso, por lo que viendo el elemento fundamental que es el vínculo, porque ¿qué es lo que es una acusación? Es una ecuación que tiene 3 elementos fundamentales: un hecho, una norma que regula o subsume ese hecho y una prueba. Entonces, en esa acusación uno ve mucha disgregación, uno no ve que hay un enfoque analítico, más bien lo que hay es una descripción de esos elementos fácticos, y no esa ecuación de que a un hecho usted le aplica una norma y le aporte una prueba. Señores, en los últimos años no se ha visto entramado ilegal más grande, más comprometedor que Odebrecht, que ha salpicado toda América Latina y el Caribe, y por supuesto incluyendo la República Dominicana, en donde recordamos que en años muy sensibles, en donde se produjeron importantes sobornos, por la fecha me refiero, fue mudada a la República Dominicana el Departamento de Sobornos, pero resulta que sorpresivamente República Dominicana está excluida de todo soborno en ese periodo en que se muda. ¿A qué responde esto? Porque en realidad no puedo responderlo. Mire, yo he dicho que el Ministerio Público en la República Dominicana, y no ahora, tenemos más de 20 años, y digamos desde el 2004 a esta parte, el Ministerio Público en los casos que hay intereses del poder comprometido, ha actuado como un instrumento de encubrimiento y de control de riesgos. Es decir, cuando se ha visto forzado a tener que presentar acusaciones en casos de corrupción, la mayoría de ellos siempre busca chivos expiatorios. Siempre ha buscado cómo controlar, cómo podar la dimensión de ese entramado. Y así es como ha venido operando. Nosotros vivimos desafortunadamente en una sociedad de mafias y privilegios, organizada así como en donde hay una hipercorrupción. Entonces,
yo que soy un optimista, no me gusta llevar esas malas noticias, ese reconocimiento, esa autocrítica a nuestra sociedad. Pero entiendo que hay que hacer ingentes esfuerzos para revertir esas situaciones. Y la comunidad tiene que tomar conciencia de ello. Y hablo como abogado, pero más que como abogado, como ciudadano y como político. Bueno, ¿cómo juzgan ustedes, ya nos quedan unos minutos, cómo juzgan ustedes el plantel del Ministerio Público, ¿no? El equipo reforzado que ahora presenta el Ministerio Público con la inclusión de unas personas ahí que muy jóvenes, por cierto? Ahí hay por lo menos 5 o 7 litigantes de alto nivel. Son muy buenos, no voy a seleccionar ni indicar cuáles, pero hay un buen equipo. De hecho, Milcíades es un ejemplo de que es un litigante sagaz. Me han ganado casos, muchos de ellos, hemos tenido situaciones. Yo le he ganado otros casos a ellos, pero son litigantes excelentes. Bueno, hay una inclusión de 4 damas, 4 jóvenes mujeres muy preparadas. Sí. Yo digo que ahí hay 4 personas que son peso pesado. Y aparecen su peso pluma y su gallo. Pero la artillería en su conjunto lanza misiles. Tan equilibrado. Bueno, señores, una lectura final, con 30 segundos para cada uno sobre el curso. ¿Qué ustedes esperan después de esta decisión y el apoderamiento del Pleno? Desde mi óptica, el caso va a continuar en manos del juez Francisco Ortega Polanco. Pienso que en sus manos hay una gran carga de experiencia y un buen manejo técnico del proceso, y pasar esto a otro juez quizá no sería igual. Pienso que sí, que el caso seguirá en manos de Francisco Ortega Polanco. A nosotros nos gustaría, queriendo terminar con el golpe de Malleta, ¿no? del magistrado, que parece un doble golpe. No sé si ustedes lo ven. Aunque yo creo que el peor golpe fue en el 2014, cuando vino el Departamento de Sobornos del caso que estamos conociendo, pero el Mallete tal vez lo sella. Hay golpes con pique, ¿no? También. Y hay toquecitos. Así que, señores, ha sido, para mí, Karina, ha sido un placer.